International Health Organization think about what violence means. Está en mute. Sí, aquí vamos a entender cómo sería la violencia. Pero para poder hablar de violencia, primero tenemos que saber varios conceptos importantes. Entre ellos está el sexo, que es el conjunto de características físicas y biológicas que tenemos, que diferencian sexualmente a los hombres de las mujeres. Posterior, siguiente sería el género. El género es una construcción social, son esas conductas, esos valores que tenemos como que nos indican de una u otra forma esa acción performática que hacemos las mujeres o que hacemos los hombres o que hacemos o que tienen el resto de los géneros y que cambia entonces a través del tiempo. Los estereotipos de género no es más que todos esos prejuicios, esas ideas preestablecidas que tenemos referente a cómo debe ser una mujer, o cómo debe ser un hombre, o cómo se comporta una lesbiana, o cómo debe vestirse un gay. Y todos van determinados por la dependencia, la pasividad para las mujeres, la fuerza, la autosuficiencia, y muchas veces la competitividad, y sobre todo muchas veces la violencia que identifica a los hombres. To start talking about violence, we need to understand a set of concepts in order to continue with this topic. To start, we have sex, that refers to a set of physical, biological, and genetic characteristics that differentiate women from men. When we talk about gender, it's a set of beliefs, attitudes, behaviors, values, and space that contributes socially to the function of the sex under which we are born into. It changes over time, over cultures and society. And gender stereotypes is the preconceived notions of what men and women should be, what position men and women should have in the society, and the gender stereotypes relate to women to determine the set of beauty standards, passivity, dependence, while in men we see how strong they are, how self-sufficient, and competitive, and even the violence that is identified with men. Otro tema importante sería el tema de la división sexual del trabajo, que es esa valoración social que existe en cada esfera y que valora el trabajo siempre asociado a lo masculino, mientras las tareas de cuidados y trabajos de cuidados, ya sea cuidar la casa, cuidar a los hijos, siempre va a estar determinado es para las mujeres. Esas tareas de reproducción, esas tareas de cuidado, están socialmente determinadas para que sean hechas por mujeres y sean ellas las que ocupen ese lugar que nosotras muchas veces conocemos como el hogar, las tareas del hogar. Y por último, el machismo, que es una ideología que describe a los hombres y las mujeres según su jerarquía y siempre coloca a las mujeres por debajo de los hombres y estas deben cumplir los deseos de los hombres. Si nos vamos como un poquito más a las causas de la violencia, el machismo es una de las principales causas y los veremos más adelante.
Another important concept is the gendered division of labor, that is the segregation based on gender and the value given to labor. In our societies, it's very common to associate masculine and undervalued labor are attributed to women, and the most strong and powerful are related to men. And when we talked about this set of division of labor, it is very common to associate women with the labor of labor at home, like cleaning, have take care of the children, and so on. And then we have machismo or sexism, that is that ideology that describes women and men according to the hierarchy that places women in the position of subordination. And when we talk about violence, machismo is one of the most common causes of it, and we will talk about it later. Con estos conceptos ya definidos, ahora sí vamos a definir, con estos conceptos ya claros sobre cuál es el origen, o sea, qué es el género, todo eso que nos hablan del género, del sexo, del machismo, de la división sexual del trabajo, podemos definir ya qué es la violencia. Como ustedes dijeron dentro de la participación del ejercicio anterior, la violencia siempre va a ser un daño causado, algo que nos cause dolor, algo que sea violento, algo que sea una agresión física, mental, económica también muchas veces. Pero la violencia es definida, aquí está la definición que utiliza la Organización Mundial de la Salud, e indica que la violencia es todo el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o más probable que tenga como consecuencia, traumatismos, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Pero dentro de esta violencia también tenemos que entender, y más adelante vamos a hablar de eso, los diferentes tipos de violencia que existen, que no solamente es algo que causa un daño psicológico o físico, sino también aquellas que causan daño a nivel social, como la violencia política, o a nivel institucional, como la violencia institucional, la violencia económica. Más adelante les voy a explicar un poco de cada una de ellas. So as you can see, violence is related to the comments that you submitted in the poll. But according to the World Health Organization, violence is the intentional use of force that threats against themselves, another person, a group or a community that has a consequence, the trauma. And it could lead psychological damage, developmental issues, or death. And later we're going to talk about the different type of violence and who can cause this type of violence. Ahora vamos a hablar de un poco qué es la violencia hacia las niñas y adolescentes. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es más conocida como la Convención de Belém do Pará, de 1994, es una convención que se dio en un lugar que se llama Belém do Pará, en Brasil, en la cual se unieron los estados para hacer un plan y evitar de esta forma todas esas violencias que existen hacia las mujeres y hacia las niñas y adolescentes. Esta convención Panamá la suscribe en 1995. Y ella define que la violencia hacia las niñas y adolescentes es cualquier acción o conducta basada en su género, que causa daño, muerte o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Entonces esto es basado en género, siempre que las mujeres, como le explicábamos arriba, un poco más arriba en tema de conceptos,
en que las mujeres históricamente han sido situadas como seres más débiles, inferiores a los hombres, que muchas veces dentro de la historia de la humanidad las mujeres no tuvieron ni siquiera derecho a poder hablar, a poder votar, a poder emitir opiniones, ni siquiera abrir una cuenta de banco por ellas mismas si si no fueran acompañadas siempre por sus papás o por sus hermanos o por su marido. Sí. Can you scroll? Sí, un poquito. ¿Puedes bajarme un poco, por favor? So, what is violence towards children and teenagers? The International American Convention on Prevention, Punishment, and Eradication of Violence Against Women, also known as Convención Belém do Pará, defines, Panama started being part of in 1995, defines violence against women as any act of conduct based on gender which causes death of physical, sexual, or psychological harm or suffering to women, whether in the public or the private sphere. So later we're gonna continue talking about the reasons that women and girls and children, teenagers have violence against in the next Ahora que ya más o menos sabemos, estamos aquí aprendiendo cuáles son los conceptos principales, qué es violencia, qué diferencia la violencia general a la violencia hacia niñas y adolescentes, vamos a hacer un pequeño ejercicio nuevamente con el link anterior para saber qué causas provocan estas violencias o qué sucede en el mundo para que esto pase. Entonces les voy a mandar un link nuevamente para que ustedes coloquen qué ustedes creen que causan esta violencia. Esta desmedida aumento de violencia que actualmente vemos todos los días, noticias de femicidio, noticias de violaciones, de abusos, de ciberacoso. ¿Qué causa ese tipo de violencia? So now we're gonna have a similar exercise that, like the previous one, about what you think can cause that type of violence. You can find the link now in the chat. El link ya está en el chat. Aquí leemos machismo, desinformación, falta de educación, la crianza, inseguridades, juego de poder entre los roles, inseguridad, odio, la falta de educación, desbalance entre poder, machismo y sistema, falta de educación nuevamente, tratar de controlar. ¿Alguien más? Falta de responsabilidad. Presión de grupo.
Dice la violencia doméstica, educación sin perspectiva de género. Muy bien. ¿Alguien más? La mala educación y el hecho de normalizar el acoso callejero. Perfecto. Bueno, solo han respondido 16 de 40, chicos y chicas. ¿Más nada? Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver qué es lo que causa realmente esa violencia. Now we're going to see what are the reasons that causes violence. Tenemos, de acuerdo a las definiciones que nos dan los organismos internacionales encargados de este tema de violencia, las causas que generan las violencias hacia las niñas y adolescentes y mujeres tienen su raíz en la inequidad de género y en un tema de discriminación que ha sido, como ustedes ya lo dijeron, por el tema del machismo y del sexismo, y que nunca han sido las mujeres tomadas en cuenta, bueno, durante mucho tiempo no fueron tomadas en cuenta, y esto ha evidenciado que exista un desequilibrio histórico y estructural en el poder. Como ya sabemos, actualmente todavía existe esa gran brecha entre mujeres y hombres, como es el tema, por ejemplo, del salario. En Panamá, actualmente, tenemos una brecha salarial del 11% del salario de las mujeres versus el salario de los hombres por el mismo trabajo. O también podemos hablar del tema de la brecha en la participación política, sabiendo que, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia hay solo 3 mujeres frente a 6 magistrados hombres. O vemos los curules ocupados por las mujeres diputadas en la Asamblea Nacional, donde la mayoría son hombres, frente solamente a un 40% de participación de mujeres en las políticas, en todos los puestos de poder. Entonces, ese desequilibrio nos hace que no estemos participando en la toma de decisiones, no estemos participando en las mesas de poder donde se toman las decisiones, y eso causa que sigamos siendo consideradas mujeres ciudadanas de segunda categoría. ¿Puedes bajar un poco el slide? Yeah. What are the causes that generates the violence? The main causes of violence are gender inequality and discrimination against women that are influenced by historical and structural imbalances of power between men and women. And as we can tell, for many years, women were not taken in consideration for decision making. In the case of Panama, we can see that today we have lower salaries than men, and the differences between salaries between women and men are around 11%. Another situation, another example of these imbalances and the structures of power is the Supreme Court of Justice that has the participation of 3 women and 6 men. And so this level of participation and imbalances of this in decision making can lead to today that we're still not taken in consideration or seen as citizens of second degree.
Siguiente, Claudia. Bueno, continuamos entonces con los tipos de violencia. Como les había adelantado hace un ratito, existen varios tipos de violencia, que no solamente la violencia que nosotros pensamos es una violencia física, que causa un golpe, un hematoma o algo por el estilo. Las violencias también pueden ser muy sutiles, como es la violencia psicológica, esa que crea intimidación, va creando miedo por parte del agresor a la persona, a la víctima. Él causa ansiedad, depresión, la desvaloriza, al punto de que esta persona puede realmente llegar a sufrir una enfermedad mental o puede tener serios problemas y atentar hasta con su vida. Esta es la violencia psicológica, que es una de las violencias que menos son visibles y que es muy difícil poder salir de esta violencia, que es la violencia psicológica. Pero también existen otros tipos de violencia que quizás nosotros hemos normalizado de otra forma. Una de ellas es la violencia institucional, que es la que ejerce el Estado, la que ejerce las instituciones, los funcionarios del Estado, con el fin de retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan los accesos a políticas públicas y ejerzan sus derechos. Un ejemplo de la violencia institucional sería una mujer que va a poner una denuncia y el juzgado más cercano de su casa le queda a 3 horas de distancia. Esto ya es un impedimento al acceso de la justicia. Y una vez llegue a este juzgado, los funcionarios le dicen que no es allí, sino que es aún más lejos. Esto sería una forma en que protocolizas poder acceder a la justicia y poder denunciar algún hecho violento que hayan ejercido contra ti. Otra violencia sería la violencia mediática. Esta es la difusión de mensajes o imágenes estereotipados en los cuales se trata de desvalorizar a las mujeres o darle un papel más sexista que todo. O sea, objetivizan a las mujeres y la ponen socialmente como un objeto para vender o para hablar mal de ellas, para mantener esos mensajes de que la mujer siempre tiene que ser la que está en la casa, la que esté limpiando. No sé si han visto los anuncios de detergente. Todos los anuncios de detergente son mujeres las que por lo general hacen estas publicidades. Y por último, y no menos importante, es esa violencia política, que existe cuando las mujeres no pueden acceder a puestos de poder porque existen ya hombres que están en esos puestos políticos y las mujeres siempre se les minoriza, se nos llaman que somos sensibles, que somos hormonales y que no podemos tomar decisiones justo por esos estereotipos que ya hemos mencionado. And so the type of violence we usually consider physical violence because it's the most easy to recognize due to the bruises of the physical marks that can lead. But there's also other type of violence like psychological violence when the abuser humiliates and hurts the victim without leaving a physical scar, but they can cause depression, anxiety, and suicidal thoughts and other. But besides these two types of violence, we also have three important type of violence that we need to see because sometimes they are not as visible as physical or psychological violence. One of them is institutional violence. That is that violence exercised by the personnel that it's supposed to give a service to the community, and they obstruct and delay or prevent women from having access to public policies and exercising their rights. Meaning that, let's an example, a woman goes to present sexual harassment or any type of harassment situation, and the state or the personnel decides to send them
somewhere else, or they don't take into consideration the cases. We also have media violence, that is that type of publication that stereotype women and in messages, images, and are indirectly or directly violating the dignity of women. For example, when we see soap or the washing machine soap commercials, we see usually women that are supposed to be in taking care of the family because that's their position. And these images are violating somehow the dignity of women, assuming they only can do that type of job. And we also have political violence, that is that discrimination in the access of opportunities to hold public office and resources, as well as popularity, elected position, among others. Siguiente, Claudia. Bueno, continuamos con las fases del ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia tiene 3 etapas, porque esta violencia no ocurre de forma lineal, sino que es como si fuera un reloj. Y se repiten esas fases o esos ciclos para que sea conocido, para que entonces lo enmarquemos dentro de una violencia. La primera fase es la acumulación de tensión, que es esa donde muchas veces recibimos como desprecios, somos desvalorizadas, está como que siempre diciéndonos, vamos a decir, la persona que es agresora siempre nos está diciendo que lo que estamos haciendo está mal, que es nuestra culpa todo lo malo que ocurra. Esta es la primera acumulación de tensión. La segunda fase sería la del golpe. Es donde ya se dan los ataques físicos, donde existe agresión física, donde ya se nos hace daño con un objeto, con las manos, y también verbalmente y psicológicamente. Y posterior a eso existe la idealización o luna de miel, que es cuando vienen arrepentidos, piden perdón, disculpas, que no lo vuelvo a hacer más. Y luego entonces se repite el tema de acumulación de tensión y vuelve entonces de golpe, idealización, y vivimos en este ciclo de nunca parar de la violencia, donde siempre tratan como de excusarse y de una u otra forma echarnos la culpa a nosotras o a nosotros de que somos los culpables de sus acciones. Y está vinculada realmente a estos cambios de tensión que tienen que ver directamente con el tema del machismo, por ejemplo. So the phases of violence, or the cycle of violence, is divided in 3 stages that have to do with different levels of violence interactions within the couple. And to start, we have the accumulation of tension, of building that tension when the partner starts blaming the victim about everything, or telling them what they're doing is wrong all the time. And then we switch to the physical abuse. When we have this physical abuse, could be with an object, with bare hands, or with words. And after that, we pass to the honeymoon phase. With this honeymoon phase, the abuser usually make amends, or say that he or her is sorry about the situation, and start blaming the victim that he or she did that because of their attitude or their actions. So it is a cycle that continues and continues, and
increase when physical violence emerge. Bueno, continuamos entonces con dónde podemos denunciar. Vamos a hacer también un pequeño ejercicio aquí para saber ustedes qué tanto saben dónde podemos denunciar. So the next part of the presentation is about where you can ask for help. And now we're gonna do the same exercise to see if you know where to go in Panama in the case of violence. Ya está en el chat. Now you can click in the link in the chat. Aquí tienen que escoger cuál es dónde ustedes creen que se debe denunciar. Here you need to choose where do you think you have to ask for help. The three options are in Spanish, but in order are public ministry. The second option is national police. And the third one is Ministry of Health. Ya todos completaron la encuesta. Did everyone voted? So we have 26 votes now out of 40. Bueno, un minuto más, a ver si todos lo terminamos. We'll give you 1 more minute to vote. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat también. Listo, vamos a ver quién gana o quién es el ganador. ¿Lo puedes traducir, por favor? Now we can see the votes, but we're going to tell you what is the correct answer. La respuesta correcta es Ministerio Público. The right answer is the public ministry. Ahora vemos por qué. Ahora ya les muestro por qué. Now we're going to see why. Aquí vemos dónde podemos denunciar. La víctima puede poner su denuncia en el Ministerio Público. Si es un hecho, por ejemplo, si es un hecho de violencia sexual, de abuso sexual, será siempre el lugar para denunciar el Ministerio Público. Aquí la víctima puede ir y colocar su denuncia verbalmente y de una vez el fiscal va a poder remitir esta denuncia a que le hagan una evaluación médica.
y de esta forma poder saber si, o sea, poder recoger las pruebas suficientes para sustentar entonces la denuncia. Cris. The victim can report to the public ministry, especially in the cases of sexual assault or sexual violence. So the ministry can refer the victim to take the medical test and all the process. And from there, the victim will be explaining verbally all the details about the incident, and if there were witness or evidence to support the victim's story, they will collect all this information. Ok. Ahorita les voy a comentar algo muy importante que debemos tener en cuenta cuando estemos pasando, o sea, ojalá no les pase nunca, si son víctimas en algún momento de una violencia sexual, de una violación, de un abuso, lo más recomendable es que sigan las siguientes instrucciones. Les las muestro. Es muy importante que sigan estas instrucciones. Aquí las vemos. En caso de ser víctima de la violencia sexual, deben acudir inmediatamente a una sede del Ministerio Público, las más cercanas que le quede muy cerca de su casa. Dependiendo de dónde vivan, ellos deben tener una agencia especializada para atender este tipo de denuncias. Lo más recomendable es evitar bañarte, cambiarte de ropa, pues la persona agresora pudo haber dejado rastros de ADN y servirán entonces para continuar las investigaciones. Una vez estén allí, ya pueden entonces ustedes colocar su denuncia, como les comentaba, le harían la evaluación médico-legal y luego, posterior, se enviaría a atención psicológica para entonces poder recolectar todas estas pruebas y continuar con la investigación. So, in the case anybody experience sexual violence or sexual abuse, and we hope nobody in this call will ever have to require to do the next steps, we recommend to go directly to the closest office of the public ministry, and wherever you live, the public ministry has a office that will be in charge of lead the investigation. We recommend that do not go back to your home and take a shower due to the fact that the aggressor will have leave evidence like DNA that will be helpful for the investigation. After that, the public ministry will start a medical evaluation, and then the victim will be recommended to a psychological evaluation and treatment. Está en mute. Claudia, el micrófono. Lo siento. Bueno, una vez hayan colocado la denuncia, ya sea en caso de violación, en caso de abuso, en caso de acoso, de violencia doméstica, ustedes van a poder exigirle al Ministerio Público, porque aquí dice que debe otorgarlo, pero muchas veces no lo hace. En la práctica no sucede eso. Y también se me olvidó colocar aquí la importancia de que si alguien es víctima de una violación o un abuso, debe pedir el kit de emergencia. Estos kits de emergencia incluyen la pastilla del día después y retrovirales en caso de infección de enfermedades de transmisión sexual.
Este es un derecho que muchas mujeres al momento de denunciar no reciben porque muchas veces las enfermeras y los médicos que atienden se niegan a dar la pastilla del día después o se niegan a dar el tema de los retrovirales. Entonces, en caso de que ustedes conozcan de un tema, de una denuncia como esta, o se enfrenten, ojalá nunca les suceda, siempre tienen que reclamar que se les dé este kit, porque es importante la prevención del embarazo y la prevención de una enfermedad producto de una violación. Once the victim presents the report to the public ministry, the ministry must grant protection measures immediately and officiate so that the aggressor is notified through the national police. This sometimes doesn't happen as planned, as it's in the law, but we hope all the victims receive this protection. Something that is very important is that if someone experiences sexual aggression, sexual abuse, when they are presented the report, they have to ask for the PEP kit, which is a right that every person who suffers from sexual abuse can have here in Panama. That includes the Plan B pill and includes antiviral treatment in the cases of preventing STDs. And sometimes a lot of victims don't receive this right because some doctors or nurses refuse to give it to the victims. And if you know anybody who is experiencing sexual abuse or hopefully no one in this call will ever have to go and present a report on sexual abuse, you need to ask for this PEP kit. Perfecto. Ahora vamos a continuar con una pequeña otra actividad que les voy a mandar aquí el link. Aquí tenemos el link. En este link vamos a contestar si ustedes creen que acoso, agresión y violencia es lo mismo. So now we're going to have another poll in the same link. And if you think harassment, violence, and are the same thing, you can go to poll right now. Acoso, agresión y violación. Sí es lo mismo. So we're going to play again. Is everybody on the game right now? On Dragon Knight? Sí, vamos a ver. A ver quién ganó. Perfecto. La mayoría contestó que no. Eso es genial.
Pues no es lo mismo, no son lo mismo. Son tres tipos de conductas distintas, con características distintas. Okay. ¿Sí? So harassment, violence, and abuse are three different type of violence that don't have the same meaning. So if your answer was no, you were right. Ahora vamos a definir qué es acoso sexual. ¿Qué es acoso sexual y abuso? La agresión sexual o el abuso se refiere a cualquier contacto sexual no deseado. Sucede cuando alguien te fuerza o te presiona, sea física o emocionalmente, para que hagas alguna cosa de tipo sexual contra tu voluntad. Esto sería un acoso sexual o un abuso. En este caso, ahora les voy a explicar más o menos cuáles serían ejemplos de estas agresiones sexuales que no necesariamente implican penetración. So to start, we're going to define sexual harassment and sexual abuse. A sexual assault or abuse refers to any unwanted sexual conduct, and it happens when someone forces or pressures you either physically or emotionally to do something of sexual nature. Later, Claudia will give some examples about this type of sexual harassment or abuse that do not include penetration. Algunos de estos ejemplos son: si alguien toca tus pechos, el trasero o partes íntimas sin consentimiento. Alguien que te muestre sus genitales o te fuerza que los toques sin tu consentimiento. Cuando hay frotación de genitales, sin el consentimiento. Alguien que te fuerza que lo beses también es una agresión sexual. Si te retiene contra tu voluntad y te besa y te toca o frota contra ti alguno de sus genitales, también es agresión sexual. Y si alguien te da palmas en el trasero sin tu consentimiento, es agresión sexual. Some of the examples are if someone touches your breast, your butt, or your private parts without your consent, that is sexual aggression. Someone shows you their genitals or forces you to touch them without your consent. If someone rubs their genitals against you without your consent, this sometimes happens in crowded areas, like a subway or a bus. When someone forces you to kiss them, when someone holds you against your will and kisses, touches, or rubs against you, when someone slaps you on the butt without your consent, all of that will be considered sexual harassment or sexual abuse. Continuamos. Ahora sí podemos saber qué es la violación. La violación es la intimidación, violencia e intimidación cuando se tiene un acceso carnal con una persona de otro sexo utilizando sus órganos genitales, o el Código Penal de Panamá en su artículo 172 define la violación cuando existe penetración o acceso carnal, ya sea por el miembro viril masculino o pene o utilizando otros objetos. So what is rape? It's the violence or intimidation that leads to a carnal access to a person, either sex or using their genitalia. According to the Panamanian law, rape is defined as the penetration using the masculine genitalia. Perfecto. Tenemos qué es la violación. Ahora vamos a definir qué es el acoso. Porque, como sabemos, muchos de nosotros y nosotras hemos sido víctimas de acoso en la escuela o de bullying.
en la escuela, en nuestros trabajos, o en nuestras familias. O también se puede, como ya dijeron en las preguntas, puede ser un acoso callejero. Ese acoso que nos molestan las mujeres, que supuestamente la gente lo normaliza con la palabra piropo, pero termina siendo una acción violenta. Entonces tenemos que el acoso es una acción o omisión sistemática, continua y de reiteración eventual en la que la persona insinúa, invita, pide, persigue, limita o restringe derechos. Disminuye la libertad, actúa groseramente con insultos, humilla a otros con fin de obtener alguna retribución sexual o afectar la dignidad de otra persona. Esta es la definición que aparece en la Ley 17 del 2018. Que la ley habla sobre el acoso y pena en caso de que suframos, o sea, pena causa una penalización de tipo penal en caso de que ocurra en nuestros trabajos o en nuestros centros educativos. So, what is harassment? Harassment is a systematic or continuous or eventual repetition of actions or omission in which a person insinuates, invites, requests, pursues, limits, or restricts rights, diminishes freedom, acts rudely with insult, humiliates others in order to obtain some sexual retribution, or affect the dignity of other person. In Panama, according to the law 17 of 2018, in case of harassment occurs, that could lead to a penalty of a legal repercussion. Perfecto, seguimos. Como la mayoría de ustedes están en la escuela, están atravesando esta secundaria, estoy segura que más que nosotras saben qué es experimentar acoso o bullying en la escuela, el cual consiste en amenazas, intimidaciones, humillaciones, burlas, maltrato físico, discriminación contra personas con discapacidad, basadas también en el género, en el sexo, en la orientación sexual, en la religión, en un sinfín de características y de personas que pueden entrar dentro de esta línea de acoso, que pueden ser acosadas por distintas razones. Toda esa amenaza, esa intimidación, esa violencia que se ejerce psicológicamente contra ellos es acoso y debemos evitar. ¿Puedes bajar un poco la diapositiva? So many of you are still in high school and you might have encountered harassment or bullying. In this particular setting or establishment, harassment could mean threats, intimidation, humiliation, teasing, physical abuse, discrimination against people with disabilities, or any type of discrimination based or not on the sex of the victim. Ahora vamos a conversar un poquito sobre el consentimiento. Ya hemos visto todas las posibles violaciones al consentimiento que pueden existir. El acoso, el abuso, las agresiones, las violaciones. Pero ¿qué es eso del consentimiento? O sea, ¿hasta dónde llega el poder decir no y que sea valorado como un no? Porque un no significa no. No eso que nos enseñaron desde pequeños o nos enseñan en la sociedad que cuando decimos no realmente estamos diciendo que sí o estamos diciendo que tal vez. Entonces el consentimiento significa estar activamente de acuerdo con algo para realizar actividades de índole sexual con una persona. El consentimiento le indica a la otra persona que deseamos tener relaciones sexuales o la actividad sexual sin consentimiento, como ya lo dije, se considera una violación o una agresión sexual. So now that we have identified different types of violence, such as abuse,
harassment, and rape, we are going to talk about consent. So consent means that we are agreeing to engage in sexual activities with one person. Consent is telling another person that you want to engage or have sex. The sexual activity without this consent is rape or sexual assault. Bueno, ahora vamos a hacer algo. Me gustaría que alguno o alguna la que quiera participar me dijera una actividad o que hemos visto como en películas o algo así, donde podríamos ver la falta de consentimiento. Si alguien quiere participar. So now we open the floor for someone who wants to share an example that you have seen in a movie or that we can tell about what is the lack of consent in the situation. Feel free to just raise your hand or unmute yourself or put it down in the chat and we will read it. Si quieren, solo pueden ponerlo en el chat, levantar la mano o unmute y hablar. Aquí alguien colocó que 13 Reasons Why. Creo que también lo vimos en Sex Education. ¿Se acuerdan? Si la vieron. si la han podido ver, en la serie hay episodios donde las chicas son víctimas de acoso por parte de hombres y les cuesta mucho poder exteriorizarlos y contar lo que están pasando. Ariana quiere decir algo. Sí, hola, buenas. Lamentablemente no puedo prender mi cámara en este momento, pero sí hay una escena en una serie que sacó Netflix no hace mucho tiempo, se llama Bridgerton, donde hay dos personas que están teniendo relaciones sexuales y el hombre no quiere acabar dentro de la mujer, sin embargo, ella lo fuerza. Eso sería, por lo menos, que yo como tengo una idea, eso es lo que más se me viene a la mente. Así es. Sí, eso es, o sea, forzar a alguien o sea, forzar a que te hagan eso, o sea, que el hombre, forzar siempre algo que no queramos es falta de consentimiento y es una agresión y es un abuso. También se me viene a la mente una serie, pero ahorita no me acuerdo el nombre. Totalmente. Y vemos en los comentarios, a big part of Mexican novels, you can see the lack of consent. Other examples of Euphoria and The Handmaid's Tale. Y si ustedes se dan cuenta, culturalmente hemos normalizado estas violencias. Porque romantizamos eso, es que, me robamos un beso, me robó un beso, y lo normalizamos a tal punto de que consideramos que es algo del príncipe azul y encantado. So in our culture, we have normalized different type of aggressions based on non-consent. Situations like stealing a kiss, and we portray it as it's romantic, but it doesn't have consent, so it's an aggression or abuse. En Game of Thrones también. The Breakfast Club. Estoy acordando de la serie que vi hace unos meses. Vi una serie de una chica que estudia en Brooklyn, pero no me acuerdo cómo se llama. En esta serie, la chica va en el taxi con sus amigos y todos están drogados, todos consumido marihuana y alcohol. Y ellos empiezan a tocarle sin su consentimiento. Y cuando ella denuncia, el juez llega al fallo de que no hubo violación porque ella estaba drogada, a pesar de que ella no tenía el consentimiento, que ella no había dado su consentimiento para todo lo que le hicieron. No hubo penetración, pero sí hubo tocamiento. Correcto, esa misma. Grand Army.
Si quieren saber un poquito más de cómo se ven esas situaciones en el mundo real y cómo nosotras y nosotros tenemos que enfrentarnos a una justicia que cree que sin penetración no hay delito sexual. Allí podemos verlo evidenciado en el cine, que me alegra que estén pasando este tipo de series para que se vea como más real que por qué las mujeres no denunciamos, por qué las adolescentes no denunciamos. Es porque tenemos miedo a que nos juzguen porque somos mentirosas o porque somos exageradas o que simplemente no nos crean. So with all these examples, we see that when we translate to real life, a lot of the victims don't report their aggressions or the rape they've been through because the system will judge them and will appear that if there was not penetration, there was not any type of abuse, but we clearly see that there was no consent in all those situations. Voy a presentarles qué características tiene este consentimiento. Porque dice que hay una pequeña línea, dicen los machistas, que hay una pequeña línea entre el sí y el no. Pero eso es falso. Existe una muy clara disposición al momento que nosotras estamos o no de acuerdo con algo. Por ejemplo, cuando la mujer está tomando alcohol o está ebria, no significa que un hombre pueda tocarla sin su consentimiento. So now we're gonna see some examples about consent, or the characteristics of consent. And as Claudia had mentioned, some people believe that there's very thin line between consent, a yes or a no, but there's a clear message between what consent is and what is not. Esta es una de las características del consentimiento, que se da libremente, estamos sin presión, nos sentimos bien, sin la influencia de drogas o alcohol. Es entusiasta. Cuando se trata de sexo debe hacer las cosas que deseas hacer y no las que esperas que hagas. Debe ser específico, como les acabo de decir. Decir sí a algo no significa que puedas aceptar otras cosas. Se brinda estando informado. ¿Cómo es la única forma de consentir ciertas actitudes o ciertas acciones? Es teniendo conocimiento de ellos. Por eso es muy importante que hablemos de educación en sexualidad integral, que no solamente es hablar de cómo tener sexo, sino también este tema del consentimiento, del tema de los afectos, del tema de la reproducción. Es importante que todos nosotros como jóvenes y en nuestra escuela y nuestros padres nos enseñen esa información para poder estar listos y protegidos en caso de enfrentarnos a algún abuso o alguna violencia. Y es reversible. Podemos siempre cambiar de opinión. Si no nos sentimos cómodas o cómodos con algo, podemos decir hasta aquí y eso es totalmente válido. Some of the characteristics of consent are that consent is freely given. It's an option. Consent is an option that you take without pressure. You have to feel that you're not being manipulated or influenced by drug or alcohol. It's enthusiastic. When it comes to sex, you should do things that you want to do and not the things that you're expected to do. It's a specific. Saying yes to something doesn't mean that you're saying yes to other things that you didn't agree. It's provided being informed. You can only consent to something if you have all the information about it. For example, if someone says they will use a condom and then doesn't, there was no full consent. It is reversible. Everyone can change their mind once you decided to have sex and you feel that you don't want to have sex anymore. You have the right to
change your mind. And even if you're both naked in bed. So, yeah. Gracias. Y por último tenemos el ciberacoso. No menos importante, y creo que tal vez es una de las cuestiones más necesarias en estos momentos para conversar. Y más a la edad de ustedes que manejan todos los días redes sociales, apps de mensajería, están dentro de los videojuegos. Tenemos que saber que también puede haber violencia y muy fuertemente. Y aquí se lo definimos un poco, que es el ciberacoso, que es la intimidación o el acoso que existe por medio de tecnologías digitales. Puede ser en las redes sociales, en las apps de mensajería, por WhatsApp, por Telegram, plataformas de juego y los teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y busca atemorizar, enfadar, humillar a otras personas. Algunos de los ejemplos es difundir mentiras, publicar fotos vergonzosas de alguien, enviar mensajes hirientes o amenazas, hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes agresivos. So the last topic we're going to talk about is the cyberbullying, that you will be more related to your generation because you can see it more constantly in social media or video games. And it's a type of harassment or intimidation that is related to digital technologies, and it can happen in different type of platforms, not only in social media, that's the most common that we see, but also in other like mobile phone, text, and it is a behavior that is repeated and said to frighten, anger, or humiliate other people. For example, spreading lies, posting embarrassing photos of someone on social media, sending hurtful or threatening message to someone through messaging platforms, impersonating someone else and sending aggressive message on that person's behalf. All of those can be located as cyberbullying. ¿Ustedes tienen alguna, o sea, si quieren participar en el chat, colocar alguna idea de cómo han sido, o sea, si han experimentado o escuchado, qué consecuencias tiene el ciberacoso para los jóvenes o para cualquier persona que sea víctima del ciberacoso? Lo pueden colocar en el chat y luego lo leemos al final. So now you can share on the chat if you know any consequences that it's the cyberbullying leaves. So Jordan Clan has low self-worth. Claudia es como baja Autoestima. Baja autoestima, baja valoración. Exacto. Ese puede ser eso es una de las graves consecuencias. Pierden la confianza, vergüenza, depresión, depresión, ansiedad, anxiety. Ustedes como jóvenes han experimentado, o sea, no han sido víctimas, sino que han escuchado en su escuela o con sus amistades a alguien que ha sido víctima de ciberacoso. Sí, yes. Yeah. So have you ever known anybody in your school that have been had experienced cyberbullying? Bueno, lastimosamente en Panamá no tenemos leyes que regulen, o sea, el ciberacoso no está tipificado como un delito. Así que por lo tanto, si ponemos la denuncia, es muy probable que lo vean como un abuso o como un acoso más. Pero no hay leyes que regulen el ciberacoso. Yeah. Unfortunately, in Panama, we don't have laws that can prevent people from cyberbullying. So if you ever go and report cyberbullying, they will take it as another case of harassment without any legal repercussion. Aquí vemos un poquito de las consecuencias del ciberacoso. O sea, sabemos que puede haber muchas otras, pero siempre van a ser en 3 niveles: mentalmente, emocionalmente y físicamente. Mentalmente vas a sentirte siempre preocupada, enojada, vas a tener miedo,
emocionalmente también te vas a sentir, como ya dijeron, con ansiedad, puedes generar ansiedad, depresión. Y físicamente llega un punto en que la ansiedad y la depresión te pueden causar daños físicos, como es, estás cansado, no puedes dormir, sufres de dolores de cabeza, dolores de estómago, entre otros. Claudia, siguiente slide. So, some consequences of cyberbullying are divided in 3 stages. So, mentally, you start feeling worried, embarrassed, you feel angry. There's also the emotional part, as you mentioned in the comments, anxiety, depression, and this emotional situations can lead you to physical pain or physical illness, and you start feeling tired or have stomach aches, headaches, feeling teased or harassed can prevent the victims from speaking or trying to resolve the problem. In extreme cases, cyberbullying can lead to suicide. Gracias, Cris. Bueno, aquí finalizamos nuestra presentación. No sé si tienen preguntas, si van a leer preguntas ya hechas anteriormente. So now, thank you so much for being here. Now, this is the end of the presentation. If you have any comments or questions, or you have listed previous questions for this presentation, is the time to share them. Benjamín tiene la mano arriba. Sí, tenía una pregunta. Antes estábamos hablando de cómo, o sea, el proceso de hacer una denuncia y los kits y todo lo que hay para la gente, las víctimas que pasan sobre el acoso sexual. Pero quería saber, desde un punto en un punto de dinero, ¿cómo ayuda el gobierno a las víctimas? O si alguna persona no tiene dinero, no podría hacer él o ella la denuncia o obtener cosas como el kit y todo eso. Sí, todos estos servicios son gratis. Al momento que tú vas y colocas la denuncia, cualquiera puede ir a poner una denuncia. Eso no necesitas abogado. Puedes ir tú personalmente, interpones la denuncia, el kit, la evaluación médica, la evaluación psicológica, todo eso es gratis. Todo eso lo cubre el Estado. Y deben de asignarte un abogado en caso de que lo necesites también. So Benjamin is asking if the PEP kit, in case of rape, had any cost, and Claudia answers is all the kit and the medical evaluation, psychological evaluation, and continuation are free services for everyone. Clementine. Ok, ¿otras preguntas? Clementine? Or I just wanted to ask what you thought about the lack of sex education and how you think that contributes to sexual assault or harassment. Ella dice que pensamos sobre la falta de educación sexual y cómo pensamos que puede afectar en el incremento de las agresiones sexuales. Sí, en cuanto a la falta de educación sexual, es una de las principales causas del aumento de estas violencias. Si en la escuela nos enseñaran educación sexual, nosotros tuviéramos esas armas para poder prevenirlos, porque la prevención es la principal arma. Yes, the lack of sex education is one of the main reasons of the increasing
of of No, es que of this violence. If we had more sex education, we could have prevent more of the situations, and that's why it's so important. ¿Alguien más? Amanda, yo tengo una pregunta. Amanda y luego Jordan. Ok. ¿Cómo podemos apoyar mejor a cualquier persona que sea víctima de una violación o cualquier tipo de violencia sexual? Una de las cosas que más nos enseña, o sea, una de las cosas que más nos cuesta a nosotras es ese argumento de que siempre tenemos que denunciar. Pero ahí existe una pequeña línea de respetar en el momento en que esa persona se sienta cómoda para hacer la denuncia. Porque debe estar en un momento emocional y mentalmente capaz, sentirse capaz de hacerlo. Entonces creo que nosotros debemos ser empáticos, no forzarla a hacer nada que no quiera, y creo que tenemos que acompañarla, demostrarle que le creemos. Lo primero que tenemos que hacer es, yo te creo. Demostrarle que confiamos, que creemos en ella, que confiamos en lo que está diciendo y mostrarle nuestro apoyo incondicional. Pero no forzarla nunca ni a denunciar, ni forzarla a hablar con alguien más, porque esto sería como revictimizarla. Y tampoco exigirle que nos cuente lo que pasó, porque también es revictimizarla. So Amanda is asking, how can we help someone who has experienced sexual harassment or sexual abuse? And one of the recommendation is that we should not pressure the victim to report. We need to make them feel that they're safe and comfortable with sharing, and we should not ask them to tell us details of what happened, and we have to be open to say that we believe that happened. And yeah, next we have Jordan. So, mainly sexual assault happens to women, but do you think that sexual assault amongst men is not being taken seriously as well? Dice que muchas veces las mujeres sufren de asalto o abuso sexual. ¿Crees que con respecto a los hombres no está siendo considerado igualmente? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, en muchas ocasiones se habla sobre el abuso hacia las mujeres, los abusos sexuales hacia las mujeres, y ella pregunta si creemos que está como que está desvalorado las agresiones contra los hombres. O sea, que no se le presta tanta atención a las agresiones que reciben los hombres. Sí. Bueno, es que realmente culturalmente a los hombres siempre se les enseña a no demostrar debilidad. La enseñanza dentro de todos esos estereotipos de género que conversamos es que los hombres no exterioricen sus sentimientos, no lloren, no demuestren debilidad. Lo que hace es que en menor medida denuncien, a pesar de que también son víctimas de muchas de estas violencias que hemos mencionado. In response is that in our culture, socially, we expect men to be strong, to share their thoughts and feelings, and so that makes more difficult for men to share if they've been victims of sexual abuse or sexual assault. Almanda colocó una pregunta que dice, ¿cómo podemos incentivar el uso del consentimiento? Creo que personalmente considero que el consentimiento debe enseñarse, porque yo les voy a decir mi experiencia personal. Yo nunca supe del consentimiento teniendo su edad. En mi escuela no nos enseñaron eso.
Entonces, si en nuestras casas y en nuestras escuelas no nos enseñan el significado del consentimiento, las características claras del consentimiento, nunca vamos a poder conocerlo. Entonces, es importante de que incluyamos la educación sexual integral y afectiva para poder conocer el consentimiento, sus características, la falta de él, qué causas, qué consecuencias tiene. Entonces es muy importante el derecho a la información. Creo que Alesia tenía una pregunta. Sí, yo no sé si te acuerdas, Claudia, pero yo te mandé unas preguntas que dejaron en el formulario. Y una de las preguntas era, ¿cuál es la manera más efectiva que los hombres pueden hacer para tomar acción en contra de la violencia en contra de la mujer y cómo los hombres pueden ser modelos a seguir para otros hombres en ese sentido? Me parece una pregunta interesante e importante. Bueno, socialmente nosotros tenemos ciertos, o sea, cada uno de nosotros y nosotras tenemos ciertos privilegios. Los hombres por lo general tienen privilegios, como ya hemos hablado al inicio, de considerarse fuertes, capaces, más válidos ante la sociedad. Entonces, el primer ejercicio que debemos hacer como hombres, que deben hacer los hombres, es reconocer públicamente esos privilegios. Entender de que no es que tengan más derechos que las mujeres, sino que tienen privilegios que le ha dado la sociedad. Empezar a reconocerlos. Una vez ustedes reconozcan esos privilegios, se van a dar cuenta que el resto de la sociedad está en una situación de desventaja. Cuando se dan cuenta de que hay una situación de desventaja, ustedes van a querer trabajar en contra de esa situación de desventaja. También ustedes muy fácilmente, una de estas acciones puede ser, si unos amigos de ustedes envían un par de nudes en el grupo, simplemente sálganse de ese grupo o llámenles la atención y díganle, oye, ¿qué te pasa? O ¿por qué estás haciendo esto? ¿No ves que es violento? Estás publicando fotos de una chica que ni siquiera ha dado su consentimiento. Exponer a nuestros amigos abusadores, exponer a nuestros amigos que mandan fotos y los packs de otra chica. O sea, estas son acciones que ustedes como hombres pueden tomar para evitar esas violencias. O sea, porque no es que hablemos que ustedes ejercen violencia, sino que muchas veces somos cómplices de esas violencias por parte de uno de nuestros pares. So basically, just to translate the question, this was about how can men help and become a model for other men to not commit sexual assault or sexual violence. And this is about, her answer was about, first of all, becoming aware of the privilege that society and the culture has given you and how that affects you and how that affects your actions and behavior. And then later on, when you are aware of those privileges and criticisms, be able to be self-aware and to not commit any of those. And then later on, show other men who are not being aware of those privileges they have that they're exhibiting a behavior that is not appropriate and that is harming women in many ways, especially when it comes to like sending other girls nudes without their consent, saying things that are sexist or violent against women. Gracias, Alesia. Había otra pregunta. Si un hombre sufre una agresión sexual o física, ¿él puede ir a denunciar de la misma manera que una mujer? Sí, puede denunciarlo. Yo soy abogada y yo he visto varios casos de hombres que han denunciado violencia por parte de sus esposas, de sus novias. Igual se debe seguir la investigación. El Ministerio Público tiene el deber de investigar. Aquí dice que se cree que por culpa del machismo no se tomaría tan en serio. Eso es falso. O sea, legalmente, y si las instituciones cumplen con su rol, deben darle seguimiento al caso. Pero sí, si ustedes están siendo víctimas de abuso, hombres, mujeres, niñas, adolescentes, pueden denunciar. So the question asked that if a man is a victim of sexual assault or physical assault, can they go and
denounced the same way as a woman, or will it not be taken seriously due to sexist ideals in the society? The answer is yes, they are capable, and you should go to denounce it. If you can, or if you want to, you can say it. But the institution that you're giving your denouncing to should be taking you seriously and your case. But if they're not doing their job terribly, in my sexist ideals from culture might get in the way of the case being taken seriously. Hay otra pregunta. ¿Qué debería hacer si hay hombres que no toman la violencia contra las mujeres en serio? Es muy complicado querer cambiar. O sea, todos vamos a pensar diferentes. Tenemos que partir de ese punto. El trabajo que nosotros tenemos que hacer como jóvenes, ustedes como adolescentes y futuros adultos, es que dentro del círculo familiar o del círculo de amistades, deben procurar siempre estar alerta en caso de que exista una denuncia, exista un rumor de un abuso, de un acoso, y conversar. O sea, si están en la disposición de conversarle a esta persona que no cree en la violencia, háganlo y díganle cifras. Por ejemplo, en lo que va del año van 10 mujeres asesinadas por femicidio. Y también pueden decir las cifras de violencia doméstica en el 2020 cerraron con 15.000 casos, por ejemplo. Entonces, a mí me gusta dar muchos datos y cifras porque la gente se impacte con la realidad, porque a veces lo vemos como muy lejano, pero cuando escuchamos estas cifras sí nos damos cuenta de que es una realidad que nos pasa todos los días. So the question was, what should a man do in case that other men do not take violence against women seriously? So the answer is to just be aware and careful if there's any word or rumors or whatever is being said about this men committing violence against women, and especially bringing up this conversation with these men that are not taking this topic seriously about women being victims of abuse and assault. And something that really helps with that is using statistics to show how real of a problem this is. Como ya mencioné en el chat, esta fue nuestra última pregunta. That was our last question. And si tienen algunas palabras para terminar. Muchas gracias por su tiempo, chicas. Espero que hayan aprendido algo de cómo identificar las violencias. Igual nos pueden seguir en Instagram de Palabras Poderosas, que allí hay más información de gestión menstrual, de derechos sexuales y reproductivos. Vamos a ver si compartimos un poquito de este tema de las diferencias entre acoso sexual, abuso, violaciones, dónde denunciar, para que siempre estemos informados. Y si quieren, pueden compartirles esta información a sus amigas, a sus amigos, a sus familiares, porque informados y con conocimiento podemos entonces erradicar estas violencias. We'd like to thank everyone for assisting to this webinar. And once again, we'd like to reiterate that we all believe that men can be victims, but this seminar has been centered on violence against women. We'd just really like to thank you all for coming y queremos darles unas gracias muy especiales a Palabras Poderosas por brindarnos esta charla tan interesante y tan útil para todo el mundo. Es un tema que definitivamente se tiene que hablar más y debe ser conocido especialmente por adolescentes de nuestra edad para poder ser capaces de ayudarnos a nosotros mismos y a otros que puedan ser víctimas de esta violencia. Una vez más, muchísimas gracias a Palabras Poderosas por el gran trabajo que han hecho hoy y por el trabajo que están realizando, educando a muchas otras niñas sobre sus derechos reproductivos y acceso a productos de menstruación y demás. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bye. Gracias. Gracias.